el texto que vamos a trabajar se llama Poder político y derecho en la teoría marxista, un enfoque crítico estructuralista. Y los autores son Russell Cerón Grajales y Juan Enrique Leal Sáenz. ¿Sí? Lo tienen ahí en la biblioteca que hemos puesto en Google Drive, así que lo pueden descargar. Eh, no se tienen por ahí que asustar con las palabras difíciles, con las cuestiones más de fondo. Me parece que el texto se entiende, aunque no se profundice lo mejor en qué es el estructuralismo o cada uno de los autores que son citados, o la parte más filosófica que tiene el texto. Es decir, no hace falta profundizar en la parte más filosófica, lo que nosotros vamos a destacar es cada vez que estos autores hacen referencia a la relación de Marx y el derecho, ¿sí? Eso es lo que nos importa. Hemos también resaltado las partes que me parecen las dos o tres citas más relevantes del texto, en mi opinión personal, que por supuesto ustedes pueden encontrar otras citas que les parezcan igual o más valiosas y también tenerlas ustedes como propias para la exposición, para los exámenes y demás. Eso ya se los puse en el sitio que tenemos en Notion también para que ustedes puedan ahí hacer un esquema, junto con un video que también les he compartido, que me parece relevante o interesante para estas discusiones, ya que vieron parte del planteamiento de la perspectiva de la relación entre el derecho o las teorías acerca de cómo es el derecho para Max Weber, y ahora estamos viendo a Karl Marx. Hay un debate que me parece sumamente valioso, lo tienen completo, entre Zizek, un filósofo, y Peterson, que es un psicólogo, pero que también ha escrito eh, libros, libros sobre, para resumir, digamos, libros de autoayuda, ¿no? No son estrictamente de autoayuda, pero podrían estar dentro de esa categoría. Uno de los más famosos se llama Siete reglas para vivir. No sé si alguno lo conoce, escuchó hablar de Jordan Peterson, es bastante famoso, en internet tiene muchas conferencias, se las recomiendo, la verdad que son muy buenas. Y por otro lado, Zizek, que es un filósofo de enorme peso en la actualidad como referente de la filosofía, como actual protagonista de muchas de las críticas más duras al sistema capitalista de esta época, y si, quizá renovando una visión marxista, aunque él mismo aclara que él no es marxista en alguna de sus conferencias, pero bueno, claramente tiene una visión frente a Jordan Peterson que podría decirse mucho más marxista o con componentes ineludiblemente tomados de la teoría de Marx. Así que ese debate se los recomiendo, súper interesante. Jordan Peterson, que toma muchas de sus ideas, sobre todo de Max Weber, que a su vez tiene algo de sus teorías, están influidas por la obra de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, y por otro lado, Zizek, que también trabaja sobre Marx. Y en ese debate justamente discuten, ¿no? Hay posiciones diferentes, se dan algunos puñetazos, digamos, en términos de pensamiento, y me parece que lo pueden valorar. Está completa la conferencia, súper valiosa y totalmente gratuita para que la puedan ver en internet. Bueno, junto con eso está subido también este texto que en resumen le llamamos Marx y el derecho, y algunas de las citas que me parecen más valiosas. Fíjense que el texto comienza con una cita en la cual los autores un poco quieren reflejar la importancia de Marx, ¿no? Dijo Marx: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, lo que hace falta es transformarlo, ¿no? Hasta ahora los filósofos se dedicaron a interpretar el mundo, lo que queremos hacer ahora es transformarlo, y eso nos da una idea de que Marx es un autor muy particular dentro de la historia de la filosofía, dentro de la historia del pensamiento, diría, porque con mucho rebalsa el campo estrictamente filosófico e ingresa en el campo de la economía. Lo estamos estudiando nosotros con la idea de formar a futuros abogados. Quiere decir que Marx ha influido también en la sociología y también en el campo del derecho específicamente. Y de hecho ahí les adelanto algo que también es una opinión personal que he ido formando a lo largo de una relación un poco conflictiva, digamos, con este autor,
que es la idea de que donde realmente Marx tiene toda su dimensión y toda su importancia es en el campo del derecho, mucho más que en el campo de la economía o de otras disciplinas como la filosofía, que por supuesto no las domino, así que no puedo opinar demasiado, pero por la lectura de otros autores que sí tienen conocimientos de economía o filosofía, me queda claro que donde hace la diferencia Marx es en poder entender algunas cuestiones justamente del tema que vamos a ver ahora, ¿no? De cómo funciona el poder, cómo funciona el derecho. No sé si es el autor que hace el descubrimiento, no sé si le podemos llamar un descubrimiento a toda su teoría, pero sí claramente es el que la desarrolla de una manera que a partir de él la única forma que podemos referirnos a la aplicación de estas cuestiones es refiriéndonos a la teoría de Marx, ¿no? Y además esta frase de inicio que los filósofos se han dedicado a interpretar, ahora es tiempo de cambiarlo, bueno, en el caso de Marx tiene una profundísima aplicación. Estamos hablando de que hay países como Rusia, como China, que sus sistemas políticos están basados profundamente en ideas desarrolladas por este pensador, ¿no? Tenemos en el caso de Rusia o China, cuántos monumentos, cuántas este, estatuas, cuántos homenajes al autor, ¿no? Cuán vigente está una persona por sus ideas. Fíjense cómo ha repercutido y aparte no estamos hablando de países precisamente pequeñitos o que tengan poca relevancia o poco peso en el conflicto, o mejor dicho, en el escenario mundial, ¿no? Me refiero particularmente ahora al conflicto entre Rusia y Ucrania. Por ejemplo, Rusia está en los diarios todos los días, y Rusia tiene un sistema que no podríamos decir que es puramente comunista, pero está basado en gran parte en las ideas de Marx. Por supuesto, habría que ver si Marx aceptaría que lo que tiene Rusia es el desarrollo de sus ideas. Pero bueno, eso sería otro tipo de discusión. Lo cierto es que la influencia del autor es innegable. Y por eso, les digo, para mí ha sido siempre un autor un poco eh, que a veces me ha generado resistencia, que a veces me ha generado cierta molestia, sobre todo por ver las consecuencias de la aplicación de quienes pretenden o se dicen marxistas y cuáles son las ideas que terminan postulando. Y por otro lado, siempre termina volviendo Marx a través de otros autores. Es decir, por ahí leo algún autor que pienso que está completamente en las antípodas del pensamiento marxista y luego vemos que las herramientas concretas para poder analizarlo son las herramientas que nos da la obra de Marx. Eh, y asimismo entiendo muchas situaciones de la vida profesional, de la situación concreta de abogado, las entiendo solamente a través de la aplicación de su teoría. Por eso, les digo, muchas veces he rechazado al autor, he dicho, no, lo que escribe Marx o lo que desarrolló son teorías completamente eh, que ya no tienen aplicación, que ya ni tiene sentido leer a Marx, ha quedado completamente superado. Bueno, en algunos aspectos sí, quizás sobre todo en los aspectos propiamente económicos, que es donde muchas veces se lo trata de inscribir, ¿no? Porque El Capital, la obra más importante de Marx, es una obra que habla básicamente del sistema económico, es una crítica al sistema capitalista y un desarrollo científico de este sistema y por qué el sistema está mal, ¿no? Y cómo debe cambiarse. Pero no es ahí, repito, donde surge la mayor relevancia del autor, sino muchas veces en el propio campo jurídico. Ahí es donde podemos entender mejor por qué Marx hoy está totalmente vigente y no hay ningún autor que sirva más para interpretar o entender o poder buscarle soluciones a determinados problemas. Así que, dicho esto, vamos a realizar un poco el análisis de cómo llegamos a estas teorías y sobre todo las críticas, ¿no? La idea de este texto de estos autores es plantear las hipótesis generales y después hacer toda una crítica de si eso es así o no es así, etc. Hay una cita que también se las marqué, que me gusta mucho, cuando empezamos a ver cuál es el marco histórico en el que se desarrolla Marx,
vemos cómo hay ciudades que influyen mucho en el autor en sí, ¿no? Básicamente, las ciudades de Berlín. Recordemos que Marx nace en una ciudad muy pequeña, de cerca de 15.000 habitantes, es decir, creo que hoy Chilecito tiene 30.000 habitantes, puede ser, según Wikipedia por lo menos. Bueno, imagínense, el pueblo, ciudad donde nació Marx, tenía 15.000, era un lugar bastante pequeño, pero la ciudad que más gravita luego en Alemania y más vinculada al lugar de nacimiento es Berlín. Donde hace sus primeros pasos, donde desarrolla muchas de sus primeras herramientas, donde estudia. Eh, Otra ciudad que también lo acerca a las ideas ya más socialistas y digamos que le abre la cabeza es París, por supuesto Francia, donde tiene contactos con los pensadores de su época, en un momento también donde justamente se produce la Revolución Francesa, de gran movimiento, de gran excitación política, cívica, y finalmente el caso de la ciudad donde termina sus días y donde pasa la mayor parte de su vida en realidad y escribe sus obras y demás, que es Londres, en Inglaterra. Entonces la cita es, se ha dicho que el marxismo es una perfecta mezcla de filosofía alemana, socialismo francés y economía inglesa, ¿no? Como la conjugación, su teoría de esas tres grandes fuentes. La filosofía, que fundamentalmente la toma del autor Hegel, las ideas socialistas, las ideas políticas de la Francia de su época, que se veían reflejadas particularmente en todos los conflictos permanentes de ciudad este tercer estado o la tercera república, que lo que es el estado que se genera después de la Revolución Francesa, y la economía, que no es otra que la de los principales autores de la economía. Los autores que estudian y que desarrollan la línea de pensamiento de Marx no son otros que los principales autores referentes de las corrientes liberales, que uno podría pensar que están en las antípodas de Marx. Bueno, no, Marx estudia estos autores clásicos, estudia Adam Smith, estudia David Ricardo, los principales autores ingleses que desarrollaron las primeras ideas económicas y de las cuales viene toda la teoría económica marxista y global, ¿no? De la historia. Todos los economistas, en definitiva, si tienen que buscar teorías previas, terminan remontándose a Adam Smith y David Ricardo como padres fundadores de la disciplina económica. Entonces, por ahí, desde la economía se vería en Marx una especie de desviación, ¿no? Es una desviación a esas teorías, pero esa es su fuente en materia económica, no otra, no es que saca teorías de otros autores extraños o funda su propia escuela, no, es un desarrollo y posiblemente una desviación desacertada en términos de lo que es la ciencia económica de hoy, de esas teorías de los ingleses. Bueno, sobre la vida de Marx, que al principio del texto tiene un pequeño resumen bibliográfico, perdón, de su biografía, me parece que eso lo pueden ver directo ustedes en el texto. Dijimos que nació en Treveris, dijimos que estudió abogacía, y bueno, los demás datos me parece que eso no hace falta que agreguemos mucho. Sí me parece interesante cómo Marx en realidad inicia sus estudios en Derecho, ¿no? Eso me parece que sí es para destacar, que él estudia efectivamente abogacía y que después sus primeras obras, de hecho su tesis doctoral que la hace a los 21 años, se llama Diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro, ¿no? Fíjense que son temas súper filosóficos, bien ahí arriba, ¿no? Un poco desconectados con la realidad. Pero, y acá viene lo interesante de Marx, él comienza a trabajar prácticamente en esa misma época. Había un movimiento bastante importante en Bonn, en donde él estaba,
con la muerte de Guillermo III y todas las cuestiones políticas de Alemania, Prusia, bueno, todos esos territorios. Eh, entonces ahí es cuando se pone a trabajar básicamente como periodista. Empieza en el periódico La Gaceta del Rin, a trabajar empieza en 1842, y ahí es donde empieza a surgir el Marx que trasciende, que llega a la posteridad, ¿no? El Marx comprometido con las cosas, que empieza ese compromiso desde el ejercicio del periodismo. Decíamos que Marx empieza su carrera de periodista y ahí es donde ya se conecta totalmente con la realidad política de su tiempo, una Alemania muy convulsionada, donde había permanentes discusiones, donde había permanentes conflictos políticos. Eh, ese diario donde él trabajaba, la Gaceta, termina siendo cerrado, pese a que él mismo ofrece renunciar a la dirección. Estamos hablando de un joven que con 24 años, nos avergüenza bastante a todos saber la biografía de Marx, tan jovencito, ya era director del diario más importante de su época, y que era tan importante que las clases altas, digamos, el gobierno, quería cerrar ese diario por la influencia del pensamiento de su director, ¿no? De este Karl Marx, que venía a generar un montón de preguntas incómodas, conflictos, y convulsionar sobre todo a donde ya apuntaba, a las clases obreras. Entonces, por supuesto que termina pasando, lo echan, lo echan, se termina exiliando, digamos, de Alemania, pasa a Francia, y ya empieza ahí un poco la historia de Marx siendo echado del lugar donde está, ¿no? Estaba en París, lo echan de París, se va de vuelta a Alemania, lo echan de Alemania, se va a Inglaterra, bueno, y así. Lo van echando de todos lados por, eh, no vamos a usar una palabra vulgar, vamos a decir por revolucionario, por plantear ideas que incomodaban a las clases dominantes. Eh, Termina, o mejor dicho, empieza ya su etapa, su transición de periodista más a activista, cuando en París conoce a los principales socialistas de su época, ¿no? Ahí se pone en contacto con la idea del socialismo, esta idea eh, que surge sobre todo en Francia y que apela a pensar un mundo con mayor igualdad, un mundo en el que las clases altas eh, colaboren o propicien los medios para que las clases bajas no estén tan abajo, digamos, para que se elimine la desigualdad social, y que en líneas generales eran socialistas, se los llama de hecho utópicos, porque bueno, era como una idea bastante, no sé si la palabra sería ingenua, pero confiada en la bonomía del hombre, confiada en que las personas, y sobre todo quienes tienen el poder y los recursos económicos, los terminarían compartiendo con quienes no los tienen. Que de hecho Marx toma a breve en esas ideas socialistas, en esa idea de por qué tiene que haber gente que gana plata y no hace nada, ¿no? Imagínense la Francia de su época, los socialistas de esa época, que veían a un tipo que era banquero y que lo único que hacía era prestar plata y cobrar intereses, y que decían, ¿cómo puede ser que esta persona no trabaje y gane un montón de dinero? Y hay gente, plena revolución industrial, que está en la fábrica, está haciendo un montón de trabajo, está ahí este, manualmente, ¿no? Tratando de poner en funcionamiento las máquinas, cavando, golpeando con un martillo un aparato, en fin, todos esos trabajos industriales que ganan monedas en comparación con este otro, que lo único que hace es prestar dinero o ser dueño no ser dueño de la fábrica. Bueno, esa repulsión que le daba la gente rica que no trabajaba, que eran vistos como parásitos, eh, es de los socialistas de esa época. Marx toma esas ideas, pero en su concepción descarta el hecho de que esta igualación entre las clases diferentes podría venir de arriba para abajo. Lo que él dice es de abajo es de donde se tiene que hacer la revolución, y eso va a ser de abajo hacia arriba. Los propios obreros van a ser
los que generen esta revolución y generen efectivamente el cambio de sus condiciones. Esa es lo más importante que le queda a Marx de esa época, y es también la época de publicación de la obra panfletaria, que es un llamado a la acción, no es una obra de corte filosófico, es un llamado, vamos y hagamos lo que hay que hacer, que es el Manifiesto Comunista, ¿no? Una obra breve, léanlo, o sea, no lleva demasiado trabajo leer el Manifiesto Comunista, aparte está escrito con una pluma muy encendida, claramente hay un compromiso de parte de Marx en esto es lo que hay que hacer, hay que cambiar al mundo, hay que modificar las condiciones, sobre todo de la clase obrera, y bueno, por eso proletarios del mundo unidos, ¿no? Es la idea fundamental, que después vamos a ver algunas críticas sobre esto, pero básicamente es una obra que pretende que todos los proletarios del mundo, o sea, el sistema para cambiar tiene que cambiar al mismo tiempo y en todo el mundo. Pues también habla de cierta eh, pretensión casi mística, ¿no? Que esto puede pasar en la realidad. Pero bueno, ese es el objetivo del manifiesto. Y finalmente, ya terminando con su historia de periodista y también siendo de periodista y de revolucionario y también siendo exiliado, porque también lo corrieron de París, termina gracias a su amigo Engels, el principal colaborador, no solamente un económico, o sea, Engels no solamente le pagó, porque claramente Marx con todos estos líos en los que andaba, trabajar no trabajaba en el sentido de ir a una fábrica, ni mucho menos de que le den algún puesto en alguna institución, sino que por el contrario estaba en permanente estudio, investigación y publicaciones que no necesariamente eran redituables. Entonces Engels, una persona que conoció en París, conoció en esa época de joven y de relacionamiento con los socialistas de su época, Engels es quien le termina bancando toda su carrera, su vida, quien además colabora muchísimo en muchos de sus escritos, es decir, gran parte de la obra de Marx es escrita en coautoría con Engels, y que además le da información de primera plana, de primera fuente, sobre cómo es el desarrollo de una fábrica, cuáles son las condiciones en una fábrica, cómo es la vida, la dirección, cuestiones que solamente el dueño de una fábrica, como era la familia de Engels, podían realmente saber. Así que el aporte en ese sentido es dirimente para el desarrollo de la personalidad y del pensamiento de este autor. Termina, decimos entonces, en Londres, y ahí es donde Engels eh, permite, a través de aportes económicos, que bueno, Marx pueda avanzar con su carrera y publicar El Capital, ¿no? El Capital, que es la máxima obra científica. Marx decía que su socialismo, su comunismo, era científico. ¿Por qué dice que es científico? Porque está basado en ideas científicas, ¿no? O así lo presenta él. Recordemos que Marx es un discípulo de la filosofía de Hegel, toma también muchas ideas de lo que es el materialismo y el ateísmo de Feuerbach, es decir, es un autor ateo que cree que la economía es la base de todo el desarrollo de la historia. O sea, la economía es lo que define las relaciones sociales y la historia humana, ¿no? La economía, la escribimos bien grande economía, porque Marx piensa que la economía es lo que define todo. Entonces el derecho, las relaciones entre las clases sociales, absolutamente la propia religión, son un derivado de la economía como base de todo nuestro sistema eh, social. Eh, este pensamiento, él pretende acreditarlo científicamente. Por eso habla de un comunismo científico, ¿no? Porque dice, vamos a ponerlo en una obra, y esa obra es El Capital, donde él desarrolla premisas, conclusiones, una lectura pesada, no es como el manifiesto, por eso no les recomiendo tan libremente ir a leerlo. El manifiesto sí, cualquier día se lo pueden leer entero, porque aparte, El Capital no, es un libro que requiere mucha más densidad, tiene esa pretensión de ser científico,
y es donde plasma sobre todo sus ideas en lo económico, porque lo económico es lo determinante de todo lo demás, ¿no es cierto? Y a tal punto plantea las ideas económicas como determinante de todo lo demás, que hay algunos autores, y esto lo dejo para el final, que consideran que prácticamente termina creando una especie de religión, ¿no? La religión del marxismo, siendo una persona que era ateo y no creía en las religiones, que justamente consideraba que las religiones eran un derivado más dentro de los subproductos de la economía. Bueno, él, por darle una importancia tan dogmática al economista, algunos autores incluso hablan de él como si fuera a su vez el autor de una nueva religión, ¿no? En donde el único Dios sería la economía, sería como quien define todas nuestras relaciones sociales y el desarrollo de la historia. Bueno, esta obra, El Capital, la escribe en Londres, y estos autores a los que la abreva, ya nos mencionamos a Smith y Ricardo, y fundamentalmente son autores de los inicios del desarrollo de las ideas del liberalismo, ¿no? Fíjense, esta palabra que hoy está bastante de moda, hay muchos autores que reivindican o se reivindican como liberales. Bueno, el liberalismo surge en esta época en la que estaba trabajando y desarrollando sus ideas Marx. Y el liberalismo es un hijo de dos grandes revoluciones. La Revolución Francesa, que es la que vivió Marx cuando estuvo en París, y la Revolución Industrial, fundamentalmente generada en Inglaterra, y donde también él pudo ver las consecuencias de esta revolución industrial, ¿no? Eso es el liberalismo, una idea que surge con, por un lado, el lema de la Revolución Francesa: igualdad, libertad, fraternidad, somos todos iguales, las posibilidades de estar la persona de igual a igual frente a los demás, frente a los ricos, frente a los nobles, va decayendo esa idea de clase privilegiada, y al mismo tiempo una revolución industrial que hace que empiecen a aparecer todos estos nuevos ricos, entre comillas, que son los industriales, ¿no? De pronto ya el rico no era aquel que nació hijo del dueño de todo el territorio, y tenía todas las tierras, y tenía todas las vacas, y tenía todas las minas de oro. No, el rico pasa a ser aquel que es capaz de generar una industria y empezar una fábrica, un producto, y así volverse poderoso y rico, teniendo en principio todas las mismas oportunidades de lograrlo, ¿no? Por lo menos ese sería como el esquema básico que nos plantea el liberalismo. Entonces hay que darle la posibilidad a todos de desarrollarse, de generar una industria, de generar su propia fábrica, y así vamos a vernos favorecidos con la invención de nuevos productos, con el enriquecimiento general de toda la población. Son las ideas liberales, que a su vez surgen con el Estado, que en ese momento era el Estado, la República Francesa, y en el caso de Inglaterra tiene una tradición de mayor estabilidad, pero también es un Estado que pasa a ser mucho más democrático o directamente democrático, para proteger esos intereses de esos individuos. Y de hecho para proteger al propio individuo frente al Estado. Esa es la idea básica de la que surge el liberalismo y de la que se nutre Marx mientras estaba estudiando estas ideas específicamente de la economía. Entonces ahí viene una relación, o vienen ciertos cuestionamientos que podemos hacer a las teorías de Marx en relación al Estado, porque cuando surge el Estado, surge en el mismo momento en que va surgiendo también el liberalismo y el desarrollo del sistema capitalista. Entonces, que Marx plantee al Estado como un subproducto del propio sistema capitalista es cuanto menos cuestionable, desde el punto de vista que el nacimiento es bastante conjunto, ¿no? Una cosa va de la mano de la otra, y es el propio Estado el que favorece el desarrollo de este sistema capitalista, ¿no? El propio Estado republicano de los estados modernos, como entendemos ahora, ¿no? No había... No,
no se da en reinos medievales el capitalismo. Y bueno, y ahí es donde también podemos discutir la Marx hasta qué punto puede hablarse de que el Estado sea un mero subproducto del sistema capitalista. Pero bueno, quiero volver al texto, en donde se plantea básicamente una hipótesis, y esta hipótesis es sobre las cuales va tirando distintas premisas y que luego se pueden refutar o no. De hecho, la idea de los autores es ir refutando cada una de estas premisas, después cada uno tendrá sus propias conclusiones, pero que son la base de la relación entre economía y político-derecho, y también de la visión, de la perspectiva de Marx en relación al derecho. Entonces, ¿cuál es esta hipótesis? La hipótesis es que el poder político y el derecho tienen su origen y fundamento en los fenómenos económicos de producción. ¿Sí? La política y el derecho están basadas en la economía, en los fenómenos económicos, en la producción. ¿Sí? La política y el derecho dependen de la producción económica. Podemos formularlo en otros términos, ¿no? Los políticos y, si quieren, los abogados dependen del tipo que tiene plata. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Si lo queremos bajar digamos, términos más de la persona. Siempre Marx nos habla macro, nos habla clases sociales, nos habla de interacciones entre clases, no entre personas. Pero bueno, si uno quiere hacer una traducción, si en vez de decir la política decimos los políticos, y en vez de decir el derecho decimos los abogados, podríamos decir los políticos y los abogados dependen o tienen todo su fundamento en base al que tenga plata, ¿no? El que tiene plata domina a los políticos y domina a los abogados. Eso nos está diciendo, en cierto modo, la hipótesis de Marx. Entonces acá es donde tenemos una de las primeras premisas, que es el hecho de que la economía sería la fuerza determinante de la historia humana, ¿no? Marx, y eso ya lo tienen claramente en el Manifiesto Comunista, el desarrollo de la historia como lucha de clases, el conflicto de clases como motor de historia. Pero ¿por qué conflictúan las clases? Las clases sociales no conflictúan por diferencias sobre un color o sobre un perfume, conflictúan sobre la propiedad de los medios de producción, o sea, sobre la economía. Y por eso es que la economía, o los problemas relacionados con quién es el dueño de la economía o de los medios de producción, mejor dicho, es lo que motoriza y hace que avance la historia. Acá es donde encuentro en el texto una cita que me parece sumamente valiosa. Creo que es lo más rico del texto, o por lo menos lo que a mí más me pareció interesante. A ver si se las puedo compartir. No. Bueno, directamente se las leo. Es una cita que a su vez remite a Sigmund Freud. Y ya lo hace como crítica a este concepto de que la economía es determinante de la historia humana. El querer circunscribir en todas las épocas históricas la conducta humana a las estructuras económicas es limitar arbitrariamente, en márgenes sumamente rígidos, el devenir histórico. ¿Se entiende esto, no? Querer decir que la economía solamente está determinada por las estructuras económicas, bueno, es una limitación bastante arbitraria. Acá me parece la parte más interesante. Nos dice Freud, la fuerza del marxismo no estriba manifiestamente en su interpretación de la historia, ni en la predicción del porvenir que en ella funda, sino en la perspicacísima demostración de la influencia coercitiva que las circunstancias económicas de los hombres ejercen sobre sus disposiciones intelectuales, éticas y artísticas. Con ello se descubrió toda una serie de relaciones y dependencias totalmente ignoradas hasta entonces. Pero no se puede admitir que los motivos económicos sean los únicos que determinan la conducta de los hombres en sociedad. Bueno, fíjense esa frase, ¿no? Nos está criticando, o sea, Freud está criticando la idea de que solamente por razones económicas pasan las cosas. Pero al mismo tiempo nos dice que esta idea, este planteamiento, esta interpretación de la historia que no se había dado nunca
¿sí? Nunca hasta Marx, o por lo menos en la forma en la que Marx lo hizo, habíamos pensado la historia como cuestiones que tienen que ver con la plata, con la economía, con los intereses económicos. Fíjense en la Revolución de Mayo. ¿Por qué se hace la Revolución de Mayo? ¿No? A ver, Sabrina, ¿por qué se hace la Revolución de Mayo? Y porque el pueblo se revela Porque el pueblo se rebela. ¿Contra quién? contra Cisneros, porque la Junta le designado, o sea, no era legítimo el cargo que tenía. Bueno, pero ¿por qué? Porque estaban bajo el poder de España. Está bien. ¿Y por qué se rebelan? ¿Cuál es el problema con eso? No querían la bandera española, no querían el rey. Claro, Bueno, lo dejemos ahí, ahí está, ¿no? ¿Cómo leemos la historia? Leemos la historia que, bueno, nosotros queríamos ser argentinos. ¿Y por qué queríamos ser argentinos? Entonces, si uno lee la historia en clave marxista, va a decir, no, ¿qué dice Marx? ¿Qué importa? Importa la economía. Es lo único que importa. Todo lo demás es verso. ¿Sí? Lo que está de fondo es la economía. ¿Por qué se hace la Revolución de Mayo? Y porque los que estaban acá querían tener los privilegios exclusivos del comercio. ¿Sí? Ahí vamos a... Miren cómo, por hablar de Marx, ya el capitalismo me pixela. Lo que querían los patriotas era la plata para ellos. No querían pagarle a los españoles. La querían ellos la plata. Entonces, chavo español, iban, inventan todo, que Argentina, que las tradiciones, todo. En realidad, hay una cuestión económica detrás. Querían tener el contacto, el ser dueños de la aduana, comerciar directamente con los ingleses y enriquecerse en forma directa sin pagarle ningún impuesto a nadie. Me quedo con toda la plata. ¿No? Fíjense esa clave. De pronto es una nueva forma de interpretar todas las relaciones. ¿Por qué existe la iglesia? Y porque Dios, no, porque esos tipos te quieren sacar plata, punto uno, y punto dos, trabajan para los que tienen plata. ¿No? El cura le va a decir a los pobres que es bueno ser pobre, que tiene que ser obediente, todas esas ideas del cristianismo, todo eso es verso para que el pobre se quede tranquilito, no joda, y yo que soy rico sigo tranquilo en mi casa sabiendo que no me van a venir a sacar lo que tengo. Porque lo que tengo y lo quiero mantener implica que genere mecanismos de protección de eso que tengo para seguir teniéndolo. Y por lo tanto tengo que inventar instituciones como el Estado, como la religión, como el derecho, todo verso, para yo quedarme tranquilo en mi casa siendo dueño de lo que soy. ¿Sí? Esa es la idea básica, ¿no? De la economía como determinante de la historia, y todo lo que pasa, pasa por economía. Que es una visión, a ver, hoy en día, que ya Marx tiene tantos años en la historia, es casi como que está natural en nosotros siempre pensar, ¿y por qué este quiere tal cosa? Y casi que en la sociedad de nuestros tiempos, capitalista a su vez, y que tanta importancia le da el dinero, automáticamente pensamos que debe haber alguna razón económica para que todos hagan lo que están haciendo. Pero hasta Marx esta idea no era tan difundida, y mucho menos en la interpretación de hechos históricos o de las propias instituciones sociales. De nuevo, el reduccionismo a que la economía es lo único que implica el conflicto entre las clases o el conflicto entre las personas o el desarrollo de instituciones como el Estado es discutible, porque podemos decir, no, el Estado no se creó solo para eso, el Estado tiene funciones que solamente el Estado puede cumplir. O sea, si no fuera por el Estado, ¿quién se va a encargar de hacer el alumbrado público? Necesitamos un Estado. ¿Quién va a hacer las rutas? Tiene ese sentido el Estado. Y se crea junto con, no se crea subordinado, pero Marx va a decir, no, se crea subordinado al interés de la persona que necesita producir más. Como tengo que comerciar, haceme una ruta, Estado, y haceme porque yo te lo ordeno, porque soy el dueño, el que manda detrás del Estado. ¿Sí? Esa subordinación de poder del Estado y de todas las instituciones a los factores de producción, y por lo tanto a quienes son los dueños de esos factores de producción. Entonces, me parece súper destacable esta cita de Freud, que pese a que critica a Marx, nos dice, la fuerza del marxismo se funda en la perspicacísima demostración de la influencia coercitiva
que las circunstancias económicas de los hombres ejercen sobre sus disposiciones intelectuales, éticas y artísticas. ¿Sí? ¿Por qué muchas veces los jueces fallan de una determinada forma? ¿Por qué fallan a favor del poderoso? ¿Es tan directo como el hecho de que fue nombrado por el poderoso, de que está a disposición? No, a veces hay una influencia, como dice Freud, hay una influencia y una coerción no tan directa, no es el único factor, no es el único factor, pero es un factor sumamente valioso, ¿no? Y que determina las relaciones muchas veces, o el decurso de la historia, o las relaciones o los conflictos, ¿no? El dinero termina generando un montón de cosas, y por eso los factores de producción modifican la historia, y los titulares del dinero, los dueños de eso, son los que después van a poder definir cómo resultan los problemas. No sé si vieron la serie de Karate Kid. Hay una competencia, la nueva, ¿no? De Netflix. Hay una de las competencias en las que el tipo rico, uno de los malos, le paga al árbitro. No hace falta que sea cualquier cosa, le paga al árbitro, entonces gana su dojo. Bueno, ¿por qué gana? Y gana porque le pagaron al árbitro. Ahí hay influencia. La economía influye, determina. Ahí estamos hablando directamente de un acto de corrupción. Obvio, grosero. Pero sin los actos de corrupción, yéndonos antes de ya llegar a ese punto, quien domina los medios de producción y tiene la titularidad de esos medios económicos puede determinar un sistema hecho a esos fines de control de las clases dominadas o de quienes no tienen esa riqueza, ¿no? Idea básica de Marx, que es la idea sobre la cual gira todo el desarrollo de las ideas marxistas. Para finalizar, porque ya se nos va el tiempo, nos queda el tema también como crítica respecto de esta perspectiva y este desarrollo de la historia de Marx, de qué va a pasar cuando esta clase, porque Marx dice, la historia se desarrolla a través de luchas sociales, ¿no? Clases sociales que van luchando entre sí. La última es la lucha entre los proletarios y la burguesía. Los proletarios van a salir de su estado de alienación, van a agarrar a los burgueses, los van a liquidar a todos, los van a pasar por las armas y van a ser dueños de todas las cosas, ¿no? Violentamente, con sangre. Le eliminamos a los burgueses, ahora a los proletarios. Bueno, ¿qué nos garantiza ahora de que los proletarios no generen el mismo estado opresor? ¿Cuál es esa visión mística, cuasi religiosa, de por qué los proletarios van a ser buenos y una vez que tengan el poder, el Estado va a desaparecer? Cuando básicamente ha quedado demostrado, como por ejemplo uno puede ver los casos de China o de Rusia, que el Estado no solamente no desaparece, sino que se fortalece. El Estado pasa a tener una intervención mucho mayor de la que nunca antes tuvo en la vida de los ciudadanos, como es el caso, por ejemplo, de Rusia o de China. Bueno, les dejo esas reflexiones. Vamos a seguir un poco con esto para cerrar, porque me quedó un autor importante que me quería mencionar, los que no están en la bibliografía, pero me parece que tiene ideas interesantes.